Ya hace unos cuantos días que venimos advirtiendo desde este lugar que nos toca, de tratar de analizar un poquito la realidad y lo que estamos viviendo, que nos toca un presente institucionalmente muy complicado, en donde las distintas expresiones del poder, donde los poderes del Estado están en conflicto. Y están en conflicto más allá de los roles que les toca ocupar, ¿no? Porque cuando vamos a la escuela y nos dan instrucción cívica y nos enseñan que tenemos tres poderes y que los tres poderes se controlan entre sí y nos cuentan que el poder legislativo es el que hace las leyes y que controla también los gastos y demás del Poder Ejecutivo, donde nos cuentan que el Poder Ejecutivo es el que ejecuta, propiamente dicho, como se llama, el presupuesto, y que nos cuentan que el Poder Judicial es el que sanciona, que lleva adelante ese rol tan importante de impartir justicia en nuestro país. Después, cuando vamos a la realidad, siempre y en todo momento político, las cosas se tironean para un lado, para el otro. Pero estamos viviendo una situación en la cual ese tironeo se pasó varios pueblos de raya. Y vemos cómo el accionar de estos poderes muchas veces sobrepasa su rol original. Y vemos cómo, ya me parece que a todos nos queda muy en claro, que el Poder Judicial, casi en su mayoría, o al menos en sus espacios más representativos, tiene un vínculo político, de relación, de juego y demás, con determinados espacios del poder político. Y particularmente a nivel nacional se da claramente con la oposición, ¿no? al gobierno de turno. Esto no es nuevo, ni es la primera vez que pasa en nuestro país, pero sí se dan en este cóctel de fin de año un montón de hechos que potencian estas situaciones y que realmente prenden todas las alarmas de quienes de alguna manera estamos interesados y preocupados en mirar lo que ocurre con los destinos de nuestro país, con los destinos de la política y etcétera. Al margen de lo que nos tocó ver, presenciar, escuchar a todos respecto de cómo se mueve Comodoro Pi, los jueces más importantes, los fiscales más importantes de la justicia federal, junto con el grupo Clarín, junto con los funcionarios del gobierno de Cambiemos, de la ciudad de Buenos Aires, junto con los agentes de inteligencia, en ese famoso viaje al lago Escondido. Al margen de ver eso, también podemos ver que donde dio la delincuencia queda expuesta, ¿no? Del modo en cómo se mueven estos espacios de poder, ¿no? La impunidad absoluta, en donde pudimos ver a jueces y fiscales viendo cómo mentir y cómo truchar pruebas para que en el caso de que descubran que el viaje se los había pagado Clarín, esto quede tapado por la realidad que estaban inventando y planificando juntos. La verdad es que ninguno se fue de su lugar, ¿no? Y esto creo que en cualquier país, más o menos, donde el honor de las personas y demás se precie, esto ya se hubiese terminado, ¿no? Y tendríamos un cúmulo de renuncias y de gente que no ocupa más esos cargos porque les daría vergüenza siquiera entrar a su despacho, ¿no? Entrar a los tribunales, caminando. Bueno, todo eso no pasó. Siga la situación. Pero después vemos también situaciones expuestas en donde queda más que claro cómo el organismo más importante que tiene la justicia de nuestro país, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conformada hoy por 4 varones, 2 de ellos de aquí de la provincia de Santa Fe, cómo termina, al margen de que podamos discutir si el fallo nos parece bien o nos parece mal, cómo termina jugando en tándem, en contra del gobierno, a favor de la oposición, particularmente a favor de Horacio Rodríguez Larreta, de un modo explícito. ¿Por qué digo de un modo explícito? Mirá, un reclamo más o menos similar
al que se planteó, el que se estuvo dirimiendo, fue el que ocurrió con la provincia de Santa Fe. Y la verdad que ustedes recuerden, ¿no? El propio Wiener hizo la presentación judicial. Imagínense cuántos años pasaron para que una Corte Suprema resuelva que Santa Fe tenía razón, que le estaban sacando tributos que le pertenecían a Santa Fe y que se lo tenían que devolver. ¿Cuánto tiempo pasó? Pero además, una vez que esto la Corte lo falló y lo dio como tal, pasó toda la gestión del anterior gobierno, pasó toda la gestión de Mauricio Macri al frente de la presidencia con ese fallo ya sancionado, sin que cumpla. Sin que Macri le haga caso a la Corte. Recién ahora, con la llegada del nuevo gobierno, con Alberto Fernández y con algunos acuerdos, se le terminó devolviendo a la provincia de Santa Fe, ahora, hace semanas atrás, en bonos, la deuda que la Corte definió en Santa Fe. Nadie desde la política planteó que Macri tenía que ser condenado por no acatarle el fallo de la Corte. Nadie planteó la catarata de denuncias y lo que estaba pasando y demás. Y la Corte tampoco resolvió lo de Santa Fe con una medida cautelar. La gran diferencia entre una cosa y la otra es que con Santa Fe tuvo después de un montón de años una sentencia firme por la cual tenía que cobrar. Acá la Corte, de manera express, termina diciéndole pague mientras resolvemos. Y además dice cómo tiene que pagarle. No con el caso de Santa Fe, dijo pónganse de acuerdo, le deben tanta guita, pónganse de acuerdo. Acá le dijo, no, mira, se lo tenés que pagar por el Banco Nación, todos los días tiene que entrar la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Esa situación que queda expuesta, que es preocupante y demás, se da junto con una situación muy particular también con el Poder Ejecutivo, en donde tenés un presidente sin poder, en donde tenemos un presidente que tendría que ser Duda su sobrenombre, ¿no? O Tibio, o Recalculando. Pero una vez más, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, después de anunciar una medida, después de tomar una decisión, después de sumar el apoyo, en este caso, nada más y nada menos que de 18 gobernadores del país, terminó dando vuelta y diciendo, bueno, está bien, lo vamos a pagar con bonos. Eso sí, no estamos de acuerdo, pero somos respetuosos. Estamos en una situación muy compleja. Muchos se enojaban con el gobernador de la provincia de Santa Fe, con Omar Perotti, porque decía, che, Perotti no habló del tema. Perotti no se expidió, Perotti no apoyó al presidente en esto. Hoy calculo que todos diremos, porque yo también pensaba lo mismo, y lo dijimos acá, dijimos, che, qué bárbaro que el gobernador de la provincia, bueno, ahora mirándolo con un poquito a la distancia decís, y menos mal, ¿no? Hubiese peleado con la Corte, enemistado con los miembros de la Corte, al pedo, digamos, como le pasó a los otros gobernadores, para que después el presidente recule y recalcule. Bueno, hoy va a hablar la dueña de la mayoría de los votos en nuestro país, que es probable, como muchos dicen, no le alcance para ganar una elección, pero sigue siendo la dueña de la mayoría de los votos en nuestro país, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y todos están mirando con atención qué es lo que va a plantear Cristina y cuál va a ser el tono de cómo va a seguir la discusión, al menos en los ojos de Cristina, de la gran electora que tiene nuestro país, condenada por corrupción, proscripta, para no poder ser candidata en adelante, autoproscripta ella diciendo, mientras yo esté condenada no voy a ser candidata, para que no le hagan bullying a mi partido diciendo que llevan una condenada de candidata. Yo les vuelvo a insistir con esto, me parece, es un tema grueso, es un tema muy complejo, es un tema que para un fin de año nos hincha demasiado los huevos a todo el mundo, ponerte a estar atento y a mirar, pero es lo que está pasando. Y esas repercusiones terminan cayendo en todos lados, por ejemplo en la economía del país. Porque lo que hoy pasó y lo que está ocurriendo, que el dólar saltó de repente 50 mangos de nada, de la noche a la mañana en una economía, va de la mano del fallo de la Corte, va de la mano de las decisiones del presidente, va de la mano de un tipo timorato, sin poder, que ni siquiera es capaz de sostener un rumbo como lo había planteado. Creo que a Alberto Fernández le queda un récord por cumplir, que es tomar una medida
cualquiera y anunciar que no lo va a hacer en el mismo párrafo, en el mismo anuncio. Es el último récord que le faltaría a Alberto, porque después el resto ya los cumplió todos. Todos, excepto la promesa electoral de hacerle a los argentinos y a las argentinas la vida un poco más fácil y de ordenarle la vida a las familias de nuestro país.